Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. La pizarra de hoy es con Alejandro Turbay Noguera, fotógrafo, viajero, criado en Nueva York y formado en el mundo. Ha visitado más de 60 países con un presupuesto muy reducido y a esa formación de experiencias se le suma el que estuvo durante 4 años viajando alrededor del mundo, un periplo que comenzó en el año 2015. Él pensó que se trataría tan solo de un viaje de un año, pero se alargó durante 48 meses. Estuvo en Asia por 18 meses, en el Medio Oriente por un año y en África Oriental otro año y medio. Pero lo más interesante de Alejandro es que no planifica los viajes, sino que, como él lo dice, va donde el viento lo lleve. En la última parte de su viaje, 18 meses en África Oriental, pasó de Egipto hasta Sudáfrica sin usar ningún vuelo. Solo utilizó buses, motos, trenes, bicicletas, autostop y si no había más, entonces caminaba. En su Instagram, Viajar para Inspirar, deja motivados a los jóvenes y a los mayores porque realmente Alejandro es un optimista, es un amante de la vida a tiempo completo y realmente cuando lo conocí personalmente, les cuento que es una persona que tiene muy buena energía, es una persona muy entradora, precisamente todas las personas que conoce reciben de él abrazos y sonrisas, sus sobrinos lo catalogan como un tío chévere y por así decirlo es una persona que tiene precisamente esa condición, una persona muy chévere que vamos a tener hoy en La Pizarra, porque además en sus crónicas, en su blog y en sus fotografías siempre nos invita a Alejandro a ser parte del viaje. Alejandro, bienvenido a La Pizarra. ¿Cómo puede pasar de ser un consultor en sostenibilidad, con una maestría en Suecia, con estudios en la Universidad de Syracuse, en liderazgo estratégico y desarrollo sostenible, a convertirse ahora en un viajero del mundo? Muy buenos días y gracias, doctor Olano, y un saludo especial para todos. Para responder tu pregunta, yo, a pesar de haber hecho esos estudios y haber hecho esos trabajos, yo siempre tuve un sueño desde pequeño que fue viajar por el mundo. Quería conocer el mundo, creo que como muchos de nosotros, y yo recuerdo hasta desde pequeño, mi mamá nos tenía unos individuales en la mesa para que aprendiéramos cuando estuviéramos en la mesa algo. Y mi favorito era el del mapa del mundo. Yo recuerdo pasar horas y horas mirando ese mapa y preguntándole a mi mamá, mamá, ¿tú has ido a la India? Mamá, ¿tú has ido a tal lugar? ¿Cómo es? Y era muy curioso y desde ese entonces yo entendí que el mundo era un lugar muy grande y que habían muchos lugares y yo quería conocerlos. Entonces, cuando la oportunidad se me presentó a los 36 años de vida, después de pues haber hecho muchas otras cosas, yo dije, no, yo creo que esta es mi oportunidad, y compré un tiquete, vendí mis cosas y me fui. Entonces así fue por lo menos como comenzó la aventura, y de ahí nace el deseo de explorar y conocer y aprender del mundo. Alejandro, ahora como blogger de viajes, como consultor de marketing y traductor, ¿cuál es la próxima meta sabiendo que ya llevas 60 países y que son 193 en el mundo? Es cierto, pues para mí no digamos es un deseo de tachar nombres de una lista, que yo creo que a veces le da por viajar. Yo no sé si son por las razones equivocadas, pero pues para mí nunca fue una prioridad, no sé, así acumular países. Me gusta viajar a paso lento y a veces duraba hasta 5 meses en un país para poder conocerlo mejor. Y entonces, pues últimamente, como tú sabes, soy fotógrafo y pues me inspira mucho la idea de poder continuar documentando la belleza que hay en este mundo y compartiéndolo con los demás. Entonces eso es algo que me gustaría continuar haciendo. Alejandro, ya nos dijiste, vendiste
lo que tenías, iniciaste el viaje. Cuéntanos además cómo te apoyabas económicamente durante todo ese periplo. Eso es muy interesante saber cómo, bueno, lógicamente un colombiano nunca se va a ninguna parte, pero sé que a veces trabajabas como maestro de español, profesor de inglés o incluso también profesor de salsa en un hotel o en una casa de huéspedes para prolongar el viaje. ¿Cómo es esa experiencia de no desbararse en un viaje tan largo? Sí, señor, como tú bien lo dices, nosotros los colombianos pues no nos quedamos varados y eso, yo creo que eso me ayudó a mí cuando tuve dificultades, pues porque yo había trabajado y tenía mis ahorros y yo nunca compré una propiedad, yo nunca compré un carro, yo tenía mis ahorros y pues para mí la mejor forma de invertir esos ahorros era en lo que yo más disfruto, que es viajar y conocer y aprender. Entonces, incluso después de que hice una inversión donde hasta logré perder mis ahorros como el año del viaje y pensé que ahí se iba a acabar, ahí es donde yo creo que ese espíritu de echado para adelante de los colombianos me ayudó a rebuscar y a ser muy recursivo y proponer. Entonces hacía muchos trueques y intercambios, le proponía a los lugares donde yo quería dormir que yo los ayudaba con tal cosa, con algo de la página web, de las redes sociales, siendo mesero. Entonces ese espíritu creo que me terminó ayudando muchísimo y bueno, yo también hacía traducciones a distancia, hacía todo tipo de trabajos ahí camellando y proponiendo para poder continuar con esa aventura. Pues hablando de aventura, precisamente, puede ser coraje y sentido de aventura, o un reclutador de soñadores, o un apasionado por la vida. ¿Cuál de esas tres o todas definen a Alejandro Turbay? Pues yo creo que son, como tú sabes, los seres humanos somos complejos y tenemos muchas facetas, pero pues a mí me honra que me asocien con cualquiera de esos títulos, pero pues algo que me motiva mucho a mí es poder compartir la experiencia, pues las experiencias que yo tengo y ojalá inspirar a otros, porque me encantaría poder ayudar a otros a que también persigan sus sueños y que logren todo lo que se propongan y pues que sueñen en grande. Pues todo eso ha sido muy chévere, Alejandro, porque realmente una de tus conferencias para una aseguradora ya ha tenido, en este año que llevas otra vez en Colombia, 100.000 descargas. ¿Cuál es el éxito de ese mensaje de experiencias de vida, de empoderamiento, de emprendimiento y también pues como de enfrentar los miedos que transmite Alejandro Turbay en esa conferencia? Pues yo creo que nosotros muchos creemos que viajar cuesta mucho dinero y por supuesto que se requiere algún capital, aunque sea para cubrir el transporte, el tiquete, pero como yo también aprendí, hay diferentes formas de viajar y yo no siempre viajaba con un presupuesto tan limitado que pues terminé poniéndome un límite de $10 al día y eso me ha permitido mostrarle a la gente que no es tan costoso como creen, porque muchos creen que uno tiene que ser un multimillonario para poder viajar y yo descubrí diferentes formas de viajar que puede ser viajando, pues, y especialmente es una aventura, que es lo que me gusta a mí, porque pues uno puede viajar 5 estrellas y eso sí va a ser algo costoso y así no me hubiera durado nada el viaje, pero cuando yo descubrí que yo podía viajar con lo mínimo posible, así iba a poder viajar la mayor cantidad de tiempo. Entonces a mí me encanta tratar de mostrarle a la gente que sí es posible, que solo se necesitan las ganas y pues ser creativo y proponer cosas. Y yo sé que si yo pude hacerlo, muchos lo pueden hacer. Entonces eso es lo que me encantaría, es transmitir un poco de mensaje y mostrar el ejemplo mío para inspirar a otros y que ellos también se animen a ya sea viajar o perseguir lo que más les apasiona. Pues antes de empezar a hablar de viajes con Alejandro Turbay, nos vamos a una pausa en la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.
Estamos en la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado hoy es Alejandro Turbay Noguera. Alejandro, antes de comenzar a hablar de viajes, hace un par de meses el Telediario Español te hizo un reportaje y dentro de ese reportaje les contaste que sacaste 50.000 fotos en ese viaje. ¿Cómo es eso también de ser fotógrafo, ser vegetariano en países donde el menú principal incluye animales, como la cabeza de perro que encontraste en un asado en Camboya, y todo eso dejarlo plasmado para la posteridad en esas bellas imágenes que tienes en tu álbum? Muchas gracias. Pues sí, yo creo que como un ser muy visual y también un amante de capturar momentos y recuerdos, le tomaba fotos a casi todo lo que me parecía interesante, desde los platos que comía hasta un atardecer bonito, los personajes que veía en la calle. Entonces, por eso fui acumulando fotos que lograron hacer más de 50.000 durante el viaje. Y siendo vegetariano, pues hasta descubrí que me ayudó, especialmente pues para mantener ese presupuesto bajo, porque me di cuenta que sí, que si yo comía sin carne me salía más económico, y también tristemente alrededor del mundo no siempre tienen las mejores prácticas de higiene y refrigeración. Entonces muchas veces en ciertas partes del mundo veía hasta pues los cuerpos de las vacas ahí colgadas con las vacas, diré, con las moscas. Entonces eso me ayudaba a no antojarme tanto, pero pues ya llevaba varios años haciendo una transición a dejar de comer la carne, y en el viaje creo que hasta me ayudó, porque también conocí a otros viajeros que se enfermaban, creo, por comer carne o pescado o pollo en malas condiciones. Entonces no fue tan difícil, y me di cuenta que en la mayoría del mundo también come sin carne, que la carne es un lujo que no todos pueden comer. Alejandro, pues ahora lo decías, no se trata de tachar nombres, de coger el libro de Alejandro Turbay con 1000 lugares que ver antes de morir, sino tampoco de llevar una lista así exhaustiva, sino precisamente de conocer la cultura, la gastronomía, las gentes, pero también el bien y la belleza del mundo. Antes de la pausa nos decías precisamente que estabas con un presupuesto que no podía pasar en teoría de $10 diarios. ¿Cómo, y más ahora en estos tiempos de pandemia, aprender, no en un viaje, sino en la vida, a vivir con menos? Sí, entonces yo creo que pues el querer que ese viaje durara más tiempo me hizo descubrir que sí era posible hacerlo con mucho menos, y hay partes del mundo donde es más fácil que otros, que digamos el sureste asiático es un lugar más económico donde es más fácil vivir con menos, y mientras que otras partes, digamos como Escandinavia, pues son más caros y más costosos. Pero el viajar con esos $10 al día, y muchas veces hasta menos gastaba, me enseñó que sí, y especialmente el vivir de una mochila, me enseñó que uno no necesita tanto como cree. Y yo era feliz casi que usando la misma ropa todos los días, que la lavaba y la lavaba en las noches y me la ponía otra vez al siguiente día, y comía en los lugares locales, en los chuzitos, en la comida de la calle. A veces viajaba pues a aventón, ahí a dedo y autostop. Descubriendo esas diferentes formas me hizo apreciar las cosas mucho más, porque a veces entramos en una rutina donde estamos muy cómodos, pero no apreciamos lo que tenemos. Entonces yo creo que fue una excelente lección para mí, aprender a vivir con menos y apreciar las cosas, y yo creo que es una importante lección para todos. Alejandro, cuando en ese momento no estabas acá en Bogotá, porque estabas en alguno de los países del viaje, que ya vamos a hablar de ellos, pero cuando el Papa Francisco vino a Bogotá en 2017, le dijo a los jóvenes que no vivieran apoltronados, que dejaran de ser jóvenes de sofá
y salieran de su zona de confort. ¿Alguna vez Alejandro Turbay se sintió un joven de sopa? Yo creo que sí, yo creo que en algunos momentos de la vida uno entra en ciertas rutinas que no son tan saludables y está muy cómodo y no, tal vez no aprovecha la vida al máximo, que pues como sabemos la vida es un ratico y a veces se nos olvida eso y yo creo que es importante uno como sacudir las cosas o que el Papa Francisco o alguien les recuerde a uno que no sea tan sedentario, que sea más activo, que aproveche la vida y que viva cada momento. Ahora, Alejandro, nos hablabas de viajar casi sin mucha ropa, viajar ligero de equipaje, realmente como Jesús también le decía a los apóstoles, y de una mochila. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice esa mochila azul que te acompañó todo el tiempo? Esa mochila dice, please live your dream, que quiere decir, por favor, vivan su sueño, porque este siempre fue el sueño mío y yo creé un blog justo con ese nombre, pleaseliveyourdream.com, porque este siempre fue mi sueño y cuando lo estuve realizando y compartiendo con los demás, que esa fue la motivación de crear ese blog, yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad que yo tuve y pues yo sentí que lo mínimo que podía hacer era compartirlo con los demás para que ellos vieran esas partes del mundo, que se inspiraran. Entonces ese fue el mensaje que yo cargaba conmigo en esa mochila donde llevé a todos esos lugares. Bueno, yo también me llamo Alejandro, pero es un nombre muy largo. ¿Podemos seguir de pronto? ¿Te puedo decir Alex, Alejo, alguna cosa así? Alejo está perfecto. Listo, bueno, Alejo, entonces cuéntanos cuáles son las redes de Alejo Turbay. Pues el blog, como mencionaba, era pleaseliveyourdream.com, que también, como muchos que quieren aprender o practicar el inglés, ahí pueden practicar con algo divertido sobre los viajes. Y mis redes sociales son Instagram es Viajar para Inspirar. Y también tengo un canal de YouTube que es AM Turbay, como Alejandro Miguel Turbay. Entonces ahí comparto las experiencias de los viajes, tips de viaje y ojalá contenido para inspirar a los demás. Bueno, pues mejor así, Alejo, porque Alejandro Miguel no suena un poco a novela, así como Hernán Alejandro el mío. Entonces, Alejo, empecemos con los viajes. Empecemos con este viaje a Asia, Camboya, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Allí, en medio pues, de meditaciones con monjes budistas, policías de carretera borrachos, estrellas del pop, granjeros, el recuerdo también en una boda en India, presentadores de televisión, el recuerdo del lanzamiento, yo no lo sabía, de 280 millones de bombas por los Estados Unidos sobre Laos durante los 9 años de la guerra de Vietnam, los colores del mar de Siargao en Filipinas, la comida más costosa del viaje en Singapur, surfear en Sri Lanka, el 99% de los elefantes lastimados en Tailandia y su comida, las islas Pipí, la omnipresencia del rey, y finalmente Vietnam, donde se robaron a Carmen, tu moto, y entre otras visitaste también el mausoleo de Ho Chi Minh. Tenemos este segmento y lo que sobra de él para hacer ese recorrido por Asia, para que nos cuentes algo de ese viaje y de las anécdotas. Wow, pues qué buen resumen le haces a mi aventura en Asia y hasta me trae muchos recuerdos porque tristemente uno a veces va olvidando ciertos detalles, pero justo en esos días estoy escribiendo, aprovechando la cuarentena para escribir, que me gustaría pues sacar un libro o por lo menos publicaciones con tips y pues mis experiencias, anécdotas. Y pues Asia fue donde comencé el viaje y cuando comencé en Filipinas fue
fue algo muy bonito porque además en Asia el único país que fue colonizado por los españoles fue Filipinas, entonces hay ciertas cosas que compartimos con Filipinas también siendo colonia española y ciertas palabras en español que todavía mantienen y digamos ese fue el comienzo de la aventura, pero la cultura asiática es una que aprecio mucho y me parece que tiene cosas muy profundas en cuanto a la filosofía y los templos budistas y me fui acercando a, a la filosofía budista y pude, pues, no sé, disfrutar y conocer muchas cosas de esa cultura que aprecio y que en esos primeros meses del viaje también aproveché para hacer cosas que nunca había hecho, como viajar en bicicleta, como viajar en motocicleta, como viajar de aventón. Y entonces esos primeros meses fueron fundamentales para mí porque me dio ciertas herramientas que terminé utilizando en el resto del viaje. Y bueno, pues fue el abrebocas, fue lo que me fue despertando esa curiosidad y me fueron dando más ganas de seguir conociendo diferentes partes del mundo. Pues ahí hago un mensaje adicional, y es que las Filipinas precisamente fueron, junto con Cuba, las últimas dos colonias españolas en independizarse en 1898. Y las Filipinas se llaman así en homenaje a Felipe II, el hijo de Carlos V o Carlos I de España. Por eso, también, pues, cuando escuchamos nosotros de pronto los nombres de las Filipinas, encontramos a Corazón Aquino o a Imelda Marcos, o por ejemplo el delegado que tuvieron las Filipinas en las Cortes de Cádiz en 1812, que se llamaba Ventura de los Reyes, es porque se utilizaba también el castellano. Pero cuéntanos, Alejandro, ¿cómo fue eso de meterse en un templo budista, empezar a enseñarle inglés a los monjes budistas? Uno cree que de pronto están solo dedicados a la oración, pero pues ellos también tienen sus inquietudes con los idiomas. Sí, señor. Entonces yo estaba en un pueblo en el sur de Laos y cuando estuve allá había visitado un templo budista, pues solo para conocerlo y antes de seguir mi viaje me dio por ir y preguntarles si me podía quedar un par de días meditando con ellos, ya que la meditación es algo que practico hace unos 10 años y que valoro mucho y sentí que bueno, otra lección del viaje fue que lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no. Entonces yo propuse muchas cosas cuando algo me llamaba la atención, pues yo preguntaba. Entonces yo pregunté y mientras que llamaban al monje encargado, yo estaba charlando en inglés con algunos de los monjes y los estudiantes pues que están preparándose para ser monjes y pues yo estuve hablando en inglés con ellos y cuando llegó el monje principal y me vio hablando inglés con ellos y me preguntó qué era lo que yo estaba pidiendo y cuando le comenté que quería quedarme unos días meditando con ellos, me dijo, ¿y qué tal si en vez nos enseña inglés? Y yo le dije, pues eso no era lo que yo tenía en mente, pero me suena interesante y me dijo que fuera la siguiente mañana a las 9 de la mañana y así hice. Y eso se terminó convirtiendo en un mes donde fui todas las mañanas al templo a enseñarles inglés a ellos, también les enseñé un poco de español y pues uno pensaría que bueno, que los monjes tal vez esa no es una prioridad para ellos, pero ellos yo creo que el deseo humano de comunicar, de conectar con otros y pues cuando venían los turistas a visitar el templo, ellos querían tener una forma de comunicar con ellos y compartir y aprender sobre quiénes estaban visitando y contarles sobre sus vidas. Entonces ese mes para mí fue algo increíblemente especial porque pues esos eran unos seres muy puros, esos monjes y esos jóvenes preparándose y ellos me enseñaban sobre sus vidas como monjes, me enseñaban sobre el budismo, sobre la meditación, sobre el idioma local. Entonces nos volvimos cercanos y entablé unas relaciones muy especiales y, y sí, para mí fue, yo no me podía creer que yo a veces estaba meditando ahí
y compartiendo con un salón con unos 100 monjes y yo. Entonces yo molesto, digo que ese mes pues yo fui un poco monje. Y ese matrimonio en la India, entiendo que esas son unas fiestas fastuosas de muchos días. ¿Cómo fue esa experiencia también, Alejandro? Esa fue una experiencia muy linda y especialmente cómo surgió, porque yo estaba en un bus nocturno en la India donde no me despertaron en mi parada y cuando me desperté estaba en la mitad pues eran como las 3 de la mañana, yo estaba en otra ciudad y no sabía qué hacer, pero decidí bajarme del bus y terminé pues volviendo a la terminal de bus después de que no encontré un hostal abierto y se me sentó al lado un compañero, pues un viajero o pues un amigo hindú, se volvió amigo y me empezó a hablar y yo solo quería dormir, no estaba de tan buen humor, pero le hablé y nos volvimos amigos y terminó invitándome a la boda de su hermano, que eran un par de días y yo esperé que, bueno, era un compañero del bus, yo pensé que iba a ser una boda bastante sencilla, pero terminó siendo algo bastante extravagante, donde yo no podía creer la cantidad de gente y la comida y los bailes y los colores y fue una experiencia pues caída del cielo que me encantó. ¿Y el robo de Carmen de la moto? ¿Eso cómo ocurrió? Así es, entonces mi motocicleta que yo compré en Vietnam para viajar, que fue la primera vez en mi vida que yo estaba viajando en motocicleta, que fue una aventura increíble entre los paisajes que se veían y pues la adrenalina de viajar en moto en esas carreteras no siempre seguras. Entonces yo le había puesto a mi moto el nombre de Carmen por la Virgen del Carmen que protege a los transportadores y entonces yo pensé que cualquier ayudita para mantenerme a salvo no sobraba y justo en un hostal en Hanoi, después de comenzar la aventura en el sur de Vietnam, en Ho Chi Minh o Saigón, y la llevé hasta el norte a Hanoi y un día de pronto fui a sacar la moto y no estaba y parece que unos viajeros loquitos me habían robado mi motocicleta, pero por suerte al par de días la recuperé y pues la pude vender para continuar el viaje. Entonces esa pérdida temporal de Carmen fue un poco estresante, pero fue parte de la aventura y otra anécdota. A mí me impresionó también esto que narraba al comienzo sobre los 280 millones de bombas en la guerra de Vietnam. Y hay un campo también que está todavía minado y vi algunas fotografías tuyas acerca de monumentos a personas que perdieron sus extremidades inferiores en esos campos minados. Cuéntanos acerca de eso, porque vi también que en un restaurante todavía exhiben las bombas que no explotaron. Sí, eso es algo que me causó mucho impacto, fue que durante la guerra de Vietnam los Estados Unidos, ya sea para luchar contra un enemigo tan difícil de atacar o tal vez, no sé, creo que pues fue una de las cosas más, no sé, bestiales que me suena, que a veces tenían unas pistas y unas estaciones militares dentro del país de Laos donde iban y soltaban bombas sobre ese mismo país, los estadounidenses, que me aterró y hoy en día sigue pues costándole la vida y las extremidades a granjeros que trabajando su campo de pronto le pegan a una mina que nunca explotó y ahí pues la tragedia que causa aún todavía tantos años después, pero pude estar en un lugar que se llama Phon San Van y allá pues hay tantas minas todavía y en algunos de los restaurantes, los lugares usan ciertos de los, pues no solo minas, pero digamos casi que los proyectiles que los aviones soltaban encima del país que ya explotaron o no explotaron o igual las usan decorativamente, que es bastante llamativo, pero pues es un recordatorio de lo que ocurrió allá, que fue bastante triste. Ahora nos vamos a una pausa para regresar y hablar de África y del Medio Oeste con Alejandro, con Alejo Turbay.
Estamos acá en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado Alejandro Turbay, un viajero, un optimista, un fotógrafo, una persona que tardó 4 años en hacer un viaje de sus sueños, comprando el tiquete de ida sin saber cuándo iba a regresar, y en ese periplo estuvo en Asia, estuvo en África, en el Medio Oeste, África misteriosa, nombres como de los viajes de Julio Verne o del periodista de Erge, Tintín. Vamos ahora a Botsuana, a la República Democrática del Congo, a Egipto, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Allí, Alejandro entonces vio, entre otras, y ahorita nos hablará de eso, la mayor concentración de elefantes del mundo, los gorilas de montaña, el Mar Rojo en Egipto, un listado de las 10 cosas más importantes que saber para poder ir a Etiopía, la cuna de la humanidad y de Lucy. Ahora pues incluso acordémonos de esa canción de los Beatles. También vivir con una tribu masái en Kenia, ayudándoles a construir casas, pasar a Malawi, el corazón de África, disfrutar del mar, los paisajes y la amabilidad de la gente en Mozambique, recordar desafortunadamente ese genocidio de Ruanda de 1994, conocer también las pirámides de Sudán, tenerlas para él solo prácticamente, a diferencia de lo que ocurre en Egipto, también ir a las playas, el senderismo, disfrutar de los safaris en el Serengeti y el archipiélago de Zanzíbar en Tanzania, los chimpancés en una isla del lago Victoria en Uganda y las cataratas Victoria en Zambia. ¿Qué te dejó pues ese año y medio por África, Alejo? Bueno, de nuevo quedo aterrado que pude tener todas esas experiencias en esos lugares que tú mencionas y me trae muy bonitos recuerdos, y esa experiencia ya en África fue espectacular. Incluso yo creo que puede ser mi parte favorita del mundo, y me enamoré del continente africano, que yo creo que muchos viajeros descuidan o la gente no lo tiene en cuenta tanto como otros lugares. Muchos sueñan con un safari o algunos con subir al Kilimanjaro, pero es que es un continente para mí tan especial, tanto por su historia, como por su gente, como los paisajes, los animales. Entonces, para mí fue una aventura que además yo creo que, no sé, yo creo que a ciertas personas les intimida un poco el África, y yo creo que yo también estaba un poco intimidado, no sabía qué iba a encontrar. Yo creo que pues, como sabemos nosotros, siendo de un país que no siempre ha aparecido en los medios de comunicación del mundo como un lugar seguro o un lugar que inspire tanta confianza a los viajeros, como está ocurriendo, como ahora los viajeros que están viniendo se enamoran de este país, así me pasó con África. Ese continente tiene tanto para ofrecer, y su ritmo, su carisma, su gente increíble me enamoró, y por eso también quisiera continuar mi viaje cuando toda esta tormenta de la pandemia pase. Mi plan es retornar a África y continuar explorándolo, pero para mí es un lugar que es muy cercano a mi corazón. Claro, porque empezaste en Egipto, bajar hasta Sudáfrica. Ahora el reto es desde Sudáfrica hasta Marruecos para dar toda la vuelta, pero se nos quedarían ahí de pronto por fuera Túnez o Libia. Esos también están programados en un próximo viaje. Sí, señor, hay 54 países en el continente africano, y yo tuve la suerte de conocer 12 hasta el momento. Pues ahí me falta bastante, y pues si fuera por mí, quiero conocerlos todos. Entonces, ojalá la oportunidad se dé. Bueno, esto del viaje a Etiopía es muy interesante, porque en listas 10 cosas que hacer en Etiopía, a veces la gente tiene una idea
distante, como de pobreza en Etiopía, pero realmente pues allí es la cuna de la humanidad. Está allí el esqueleto, o bueno, se encontró el esqueleto de Lucy con 3,5 millones de años. ¿Cómo fue vivir toda esa experiencia en Etiopía? Pues Etiopía es un país muy particular que su cultura, la diferencia de los otros países africanos que conocí y pues de muchos países alrededor del mundo, ellos dicen que fueron el único país en África que no fue colonizado, que solo fueron ocupados unos 7 años por Italia, y tiene una cultura tan diversa y rica, tanto en su comida, como en su música, como en sus bailes. Y yo no estaba seguro qué esperar de ese país, pero encontré que tenía montañas alucinantes, que pude hacer caminatas por ellas. Tiene unas zonas donde unas tribus, donde hay una concentración de muchas tribus que mantienen su cultura con ciertas prácticas llamativas, como las que tenemos en la Amazonía, donde usan unos discos grandes en el labio, donde todavía pues viven con su ganado y son nomádicos y se pintan con cierta como pintura la piel y no usan mucha ropa y cosas como esas que eran muy llamativas, incluyendo la capital de Etiopía, Addis Ababa, está a 2.600 metros. Entonces, cuando yo llegué y los paisajes se veían similares en esa capital y yo me sentí muy en casa, no solo por los 2.600 metros como los que tiene Bogotá, pero es un país que es tan fascinante para mí, incluso tiene su propio calendario, su propio alfabeto, tiene una historia muy fascinante, entonces era uno de los países más interesantes que visité y lo disfruté mucho. Es tan interesante que ahora que estamos celebrando los 5 años de la expedición de la encíclica Laudato Si por el Papa Francisco, el Papa al comienzo de la encíclica menciona al patriarca Bartolomé, que es el patriarca ortodoxo de Etiopía, que tiene una visión medioambiental bastante interesante y que precisamente el Papa la quiso recoger allí. Pero aparte de eso, bueno, uno piensa únicamente en las pirámides de Egipto, pero no en el reino de Nubia, en Sudán. Ahí encontraste pirámides solo para Alejo Turbay. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue una sorpresa para mí que trato de difundirle a la gente. Tanto Sudán es otro país que no tiene una reputación muy buena y la mayoría de la gente cuando les digo Sudán dicen, wow, usted fue allá. Y yo recuerdo la primera vez que yo conocí a un viajero que fue allá, que yo también estaba un poco sorprendido, que tanto es un lugar, pues yo descubrí que es el lugar con la gente más querida que creo que he conocido en cualquier parte del mundo, y eso fue algo muy grato para un país que tiene una reputación tan oscura, tan negativa, pero pues ha tenido sus conflictos y sus problemas como nosotros conocemos. Y Sudán, también descubrí esa cultura nubia y yo no sabía, pero tienen más pirámides que Egipto y pues la mayoría del tiempo no hay tantos viajeros en Sudán. Entonces, como dices, yo a veces fui a las pirámides más impresionantes del país y yo era el único que estaba allá, y entonces era muy especial porque pues está muy bien preservado y todavía en su entorno natural, que son pues esos desiertos a veces. Y sí, la cultura de allá y su gente, y era algo que se quedó tatuado en mi mente de lo especial que fue, y especialmente pues como pocos van allá, yo creo que lo hace a uno sentirse hasta más especial poder descubrir eso y pues compartir con los demás y contarles sobre Sudán. Allá fueron 3 o 4 meses en Sudán. No, Sudán fue de los países donde menos tiempo estuve, en parte porque también hay un bloqueo económico donde nuestras tarjetas de banco no funcionan y tiene ciertas limitaciones. Por allá estuve unas 2 semanas en Sudán. Nos vamos a una pausa, Alejandro. Volvemos con el Medio Oeste para que sigamos este recorrido interesante por los 60 países en los cuales estuviste durante 4 años. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.
Estamos en la pizarra, segmento final, desafortunadamente, porque estamos en un diálogo muy entretenido con Alejo Turbay. Él ha visitado 60 países, 29 para ser más precisos en este viaje que duró 4 años. Finalmente, el Medio Oeste, Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Turquía. Un año más de viaje por esas tierras maravillosas, los lugares santos, la ciudad vieja de Jerusalén, una de las 3 religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Tu voluntariado también, Alejandro, en Hebrón para ayudar a jóvenes de la Cisjordania y de la Franja de Gaza. El trabajo como profesor de preescolar de artes en Tel Aviv, muy interesante. Ir a los Altos del Golán, pasar al Reino de Jordania y visitar la ciudad de Petria y Wadi Rum. Reencontrarse también con las raíces familiares en el Líbano, precisamente en Tanurine, y encontrar allí el valle de Qadisha, allí a un sacerdote colombiano que vive hace casi 2 décadas como ermitaño en una cueva, para finalmente llegar a Turquía, las ruinas de Éfeso y de Capadocia, el té chai y el café. Precisamente estar en uno de los países de los cuales emigraron hacia Colombia tantas personas, entre ellas tu bisabuelo, ¿qué significó para ti? Fue algo muy especial y yo creo que el Medio Oriente es otro ejemplo de una zona del mundo que no tiene la mejor reputación y la gente cree que uno no puede ir allá, de lo peligroso que es, pero yo encontré que la gente es de la más cálida del mundo y está lleno de lugares históricos fascinantes, y poder ir al Líbano y al pueblo donde mi bisabuelo vino, donde él vivía antes de venir a Colombia, y ver hasta las piedras de lo que quedaba de la casa de él, fue algo muy especial para mí. Y pues poder tomar esas fotos de esos lugares y compartirlo con mi familia, fue algo muy especial para mí. Y pero de estar allá en las... Bueno, habíamos hablado que tenías como poco equipaje, pero ¿no le da uno como ganas de traerse un pedacito de la piedra allá de la casa del bisabuelo? Sí, tienes razón que hubiera sido bueno traer algo más allá de una foto y los recuerdos, pero tal vez era parte de eso, del viajar ligero y el desapego, de saber que uno puede apreciar las cosas sin tener que siempre tener algo físico, pero tienes razón que bueno, para la próxima. Bueno, ya vimos, Alejandro, uno no se vara como colombiano. Maestro de preescolar en Tel Aviv, ¿cómo fue eso? Eso es otro caso, historia bueno, de ser buena onda, ser querido ayuda. Y yo estaba en la playa en Tel Aviv y justo estaba con una amiga que yo había conocido en la India, que me estaba prestando un sofá de su apartamento para dormir, y al lado había una chica y yo la saludé y terminó invitándome a una fiesta una vez, y allá conocí a alguien que me ofreció un trabajo. Me dijo: ¿usted le gustaría trabajar con niños? ¿Usted es bueno con niños? Y yo dije: pues yo no he trabajado con niños, pero los amo y me la llevo bien con ellos, incluso yo creo que soy un niño grande. Y me dieron una prueba a ver si era bueno como profesor. Pues eran niños tan pequeños que en un jardín, que no es tanto profesor como alguien que juegue con ellos, y fue una buena conexión, y terminé haciendo eso un poco más de un mes, donde pude pues juntar un poco de dinero para poder seguir viajando, y además lo disfruté mucho enseñándoles arte a los niños chiquitos y poniéndoles música colombiana y poniéndolos a bailar, y bueno, ahí empapándome un poquito de esa alegría de los niños chiquitos y esa curiosidad. Alejo, un sitio para volver y un sitio para no volver. Wow, eso es difícil porque yo aprecié cada lugar que fui, pero si me tocara escoger, madre, no, no sé, no, no. De verdad, no hay lugar del viaje y del mundo que no me gustaría volver, pero para volver, la India es un país que para mí fue tan fascinante, y yo siento que es tan gigantesco que siento que podría volver 1000 veces y cada vez descubrir cosas nuevas. Entonces, yo feliz de retornar a todos, pero la India es un lugar pues aún más especial para mí.
Bueno, yo no conocía un término que encontré en el blog de Alejandro, ahorita vamos a volver sobre las redes, un término que es el Couchsurfing, red de viajeros. Me puse a buscar y encontré que en Colombia hay 253.274 anfitriones, gente que quiere recibir viajeros. Y hay también 335 personas en este momento de pandemia esperando alojamiento en Colombia. ¿En qué consiste? Y realmente los colombianos somos buenos huéspedes y buenos anfitriones, ¿o no tanto? Yo creo que sí, yo creo que nosotros los colombianos somos gente muy cálida y también pues queremos compartir lo mejor de nuestro país, ya sea como visitante o anfitrión. Entonces yo siento que eso me ayudó y esa red de viajeros es una herramienta de viaje tan importante para mí, ya por lo que representa en lo económico, que uno no está pagando para quedarse con alguien, sino que alguien le ofrece a uno el sofá para que uno se quede con ellos y que uno comparta un poco de la cultura, que practique algún idioma con ellos. Entonces, pues yo siempre traté de llevar y compartir mi cultura con los demás, y yo pues he recibido viajeros acá. Cuando yo tenía un espacio antes de mi viaje, yo recibía viajeros acá, y en el viaje pues me beneficié mucho y me quedé en muchos sofás donde hice unas amistades con gente por todas partes del mundo. Entonces creo que los colombianos siempre somos buenos anfitriones y también pues compartimos la cultura, pero esa herramienta se les recomiendo a todos los que creen que, bueno, que viajar es demasiado costoso, y si uno se queda en un hotel de 5 estrellas, pues por supuesto, pero si uno se queda en un sofá donde no está pagando y está haciendo nuevas amistades y aprendiendo una cultura, yo creo que es la mejor combinación posible. Alejo, ya las fotos de este viaje fueron expuestas en Bogotá y en Nueva York, en West Village. Esta última exposición desafortunadamente tuvo que interrumpirse por el COVID-19. Allí solo una bella selección de tan solo 40 fotos. ¿Cuándo veremos el resto en Bogotá? Yo creo que cuando pase esta pandemia voy a hacer otra exposición, y en los últimos días también me invitaron el Centro Comercial El Tesoro en Medellín, también me invitó a hacer una exposición allá. Y sí, pues como tengo tantas fotos y tengo tanto deseo de compartirlas con los demás, me gustaría seguir haciendo exposiciones, ya sea aquí y por el mundo, que yo creo que es algo que es otro sueño que se ha vuelto realidad para mí. El de poder ser fotógrafo y ser artista es algo que pues aprecio mucho. Entonces ojalá pronto pueda hacer exposición de nuevo, ya sea aquí en Bogotá y en Colombia, y me encantaría que me acompañen y que vengan los oyentes y los que están acompañándonos en el programa hoy. Bueno, Alejandro, otra vez, redes sociales. Las redes sociales son, el Instagram es Viajar para Inspirar, el blog de viajes es pleaseliveyourdream.com, y el YouTube es AM Turbay, como Alejandro Miguel Turbay. Y espero que pues me acompañen y compartan esta experiencia conmigo. Alejo, pues el mundo es grande, la vida es corta. Ahora a bordear África, desde Sudáfrica hasta Marruecos. Y como le digo yo a los estudiantes, sueñen que soñando se quedarán cortos. Alejo, muchas gracias, de verdad una charla muy interesante. Seguramente se quedan centenares de anécdotas de 4 años en este viaje maravilloso por 29 países, pero ha sido muy amable y esperamos también que nuestros televidentes de La Pizarra hayan disfrutado esta entrevista con Alejo Turbay. Esta es La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.